Hola amigos, esto es Teología. Yo no sé si has escuchado esta frase o te la han dicho alguna vez. ¿Sabes qué? Deja de pensar un poquito más en los demás y empezá a pensar un poco más en vos. Yo sé que aunque esta frase se oye muy motivadora, bonita y romántica, creo que es muy antibíblica, porque el problema no es que nosotros pensamos mucho en los demás, el problema es que nosotros pensamos mucho en nosotros mismos. Por naturaleza el ser humano es tan egocéntrico, tan ególatra, está tan preocupado por sí mismo. Esa es la realidad de nuestra condición. Estamos tan afanados, tan enamorados de nosotros mismos y tan preocupados por lograr todas nuestras metas, nuestros sueños y todo lo que nos proponemos, que cualquier cosa que se interponga entre las cosas que yo quiero hacer para mí son un estorbo. Es más, satanizamos las cosas y decimos cosas como, es que esto es del diablo, es Satanás el que se está interponiendo, cuando realmente quizá es Dios quien a través de esa situación está enseñándome a negarme a mí mismo, está enseñándome a que yo deje de pensar un poquito menos en mí y me ponga a pensar un poquito más en los demás, en mi prójimo. Y para que en medio de mi trajín diario y todas las cosas que yo tenga que hacer, yo pueda aprender a servir a los demás. Por esa razón vamos a hablar hoy del servicio. En la Biblia encontramos un sinfín de personajes que en lo cotidiano de su vida Dios interrumpe su vida y los llama para que ellos puedan servirle o para que ellos puedan servir a otros. Vemos a Dios haciendo esto con Noé, con Moisés, con David, con Oseas, con Pablo, con los discípulos y con un sinfín de personajes. Desde construir, pastorear, gobernar, dirigir, Dios estaba llamando a estos siervos para que ellos lo sirvieran a Él y sirvieran a la vez a su prójimo. Así es que estos hombres tuvieron la oportunidad y la gracia de Dios de ser parte de la gran historia redentiva de Dios en las cosas tan comunes que hacían diariamente, y de esta manera ellos fueron parte del plan de Dios. Así es que el servicio importa e importa muchísimo. Desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos esta palabra servicio, servir. Encontramos palabras como abad, abadá, sharat, que tenían que ver con el servicio, tenían que ver con el trabajo de los agricultores en el cultivo, tenían que ver con el trabajo que realizaban los levitas en el tabernáculo, más tarde en el templo. También era usado con relación a la adoración que el pueblo de Israel le ofrecía a Dios. Entonces, a la luz del Antiguo Testamento, podemos ver que el servicio era un acto de adoración que se realizaba para Dios y para los hombres. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para servicio es la palabra diaconía, que significa servir o ministrar, ayudar, atender. Cuando llegamos a Hechos 6, encontramos que a causa de que el evangelio se estaba extendiendo y la iglesia crecía, fue necesario nombrar a diáconos, a servidores, para atender las mesas y se encargaran de la repartición de los alimentos diarios. Una de las cualidades que tenían que tener estos hombres era que debían de ser hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Y vemos que se escoge a varios, y entre ellos Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, lo cual nos muestra que aquel que sirve es porque el Espíritu Santo en él lo mueve a hacerlo. Cuando llegamos a los evangelios, el evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el siervo sufriente, como aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús mismo dice de él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es que Jesús viene y se muestra como el siervo que viene a entregar su vida por los suyos para rescatarlos. Y esta palabra rescatar, que tiene que ver con redención, era el pago que se realizaba por la liberación de un esclavo. Así es que Jesús viene a dar su vida por nosotros para que ahora nosotros podamos ser libres. Y aunque somos hechos siervos de Él, ese no es un título que pese, sino al contrario, te recuerda que tienes a un amo y que por
ser siervo del Señor, ahora tienes esa libertad de servirle con gozo y alegría. Gracias a Cristo, nosotros ya no somos siervos ni esclavos del pecado, sino ahora somos libres para poder servirle a Él. En Corintios nosotros encontramos que Pablo dice que él y sus compañeros de ministerio no se predicaban a sí mismos, sino que predicaban a Cristo Jesús, y ellos se veían como siervos de los hermanos de Corintio por amor a Jesús. Interesantemente, esta palabra siervo en el idioma original no es ninguna de las que ya mencionamos. No, se utiliza una palabra distinta y es la palabra doulos, que tiene que ver con servicio, pero sí servicio de un esclavo. Literalmente significa esclavo o criado. Así es que Pablo se miraba a sí mismo como un servidor de Jesús, pero también de sus hermanos, los corintios. Ahora en Cristo él miraba el servicio y el ministerio como una entrega a Dios, pero también a sus hermanos a quienes él estaba sirviendo. Vos y yo somos llamados a servir. Ahora en Cristo nosotros servimos a nuestro Señor, pero también servimos a nuestro prójimo. Uno de los peligros que podemos encontrar al servir es que yo sirva solamente pensando en mí, en mi satisfacción, en sentirme bien conmigo misma, en saber que estoy haciendo algo bueno, estoy invirtiendo bien mi tiempo en algo, y solamente llenar una satisfacción. Es decir, solamente me miro a mí, y aunque estoy sirviendo a otros, lo estoy haciendo pensando en mí nada más. Puede también que yo sirva solamente para ser visto, aplaudido, para que los demás hablen bien de mí, o porque quiero ganar algo a cambio, o solamente servir porque pues de plano lo tengo que hacer y tengo que cumplir. Podemos caer en estos peligros. O sea, somos tan fáciles de caer en estos pensamientos, en estas actitudes, pues tenemos una naturaleza caída que constantemente está inclinada hacia lo malo. Así es que algo bueno puede no necesariamente contener motivaciones correctas. O sea, yo puedo hacer algo y no tener las motivaciones correctas. Cuando yo sirvo, yo debo de pensar que esto es para el reino de Dios. Yo lo estoy haciendo delante de Dios, porque así estoy amando a mi prójimo, porque así estoy siendo un reflejo del Evangelio, porque así yo estoy proclamando el Evangelio de Jesucristo, porque así yo estoy dando evidencia de que Cristo muere en mí, de que yo soy de Él y que ahora yo lo sirvo a Él y también sirvo a mi prójimo. Muchas veces servir no es fácil. ¿Por qué? Pues porque esto implica que vos y yo nos neguemos a nosotros mismos. Esto muchas veces va a implicar que vos y yo invirtamos tiempo, invertamos nuestros recursos, invirtamos dinero, en fin. Esta es una actitud que refleja que yo me estoy negando a mí misma para entregarme o darme a otros. Pero por la gracia de Dios, el Espíritu Santo morando en mí me va a mover a que yo sirva con las motivaciones correctas y con gozo. El Señor me va a ayudar a que yo lo pueda hacer con gozo. Sinceramente, muchas veces no es fácil servir, pero en medio de eso debemos de pedirle al Señor que nos ayude y decirle: Señor, dame el gozo de servir. Cuidémonos de no pretender creer que estamos sirviendo cuando estamos sirviendo a otros y no estamos sirviendo a nuestra propia familia. Pregúntate: ¿de qué manera quiere Dios que yo sirva a mi familia en este tiempo? ¿De qué manera yo puedo servir a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis abuelos, a la gente a mi alrededor? Esa es la voluntad del Señor, que nosotros pensemos y recordemos que el ministerio que Dios nos ha dado es importante. Pero parte de ese ministerio es servir a la gente que está a nuestro alrededor. Cuidémonos de no servir a nuestra iglesia local. Dios te ha llamado a servir a muchas personas, pero sirve a tu iglesia allí donde estás, con la gente real que miras cara a cara. Amemos a nuestra iglesia local. No pretendamos creer que estamos sirviendo de otras maneras cuando tenemos la oportunidad de servir a nuestra iglesia local y no lo hacemos. Por más insignificante que se vean las cosas que hacemos, no importa si estamos barriendo, si estamos lavando, si estamos cocinando, si estás llevando a alguien, estás ayudando a alguien o estás cuidando a alguien.
estás prestando un servicio para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Veámoslo todo como un gran ministerio, no necesariamente porque tenga un título, sino porque estás sirviendo al Dios del universo. Así es que usemos nuestros dones, nuestros talentos, habilidades, recursos, todo lo que tengamos